Que es un gusto, en serio, verle cada uno de ustedes. Sacan el tiempo para estar acá, sacan el momento para venir y prepararnos, alabar a Dios. Las canciones, alguien me dijo, pastor, a mí me gusta solamente el mensaje. Y yo le expliqué, yo le dije, así no funciona. El tiempo de música, nosotros estamos adorando a Dios. Alabamos a Dios, le decimos a Él cuánto Él es bueno, su misericordia, su bondad, su bendición, es lo especial que Él es. Y no solo eso, prepara nuestro corazón para recibir el mensaje, nos alista para recibir la palabra de Dios. Vamos a orar para que Dios nos enseñe ahora y para que nos revele qué es lo que quiere mostrarnos acá en Esther, el capítulo 5. Oramos. Señor, muchas gracias le damos a usted por su bondad. Por favor, yo quiero pedirle que usted, Dios, nos enseñe, nos ayude, nos abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento. Dios, somos a veces tan duros de cerviz. Leemos la historia de Israel y decimos, ay Señor, qué gente más cabezona, qué gente más jupona, pero a veces somos iguales, Dios. Y te pido por un cambio en nuestra vida, te pido, Dios, por un avivamiento espiritual en cada hijo o hija tuya, Señor. Háblanos a través del capítulo 5 de Esther. Gracias por las verdades que me has enseñado. Ayúdame a ser fiel en la transmisión de esta verdad a cada hermano, a cada hermana aquí presente, adulto o joven, para que lo pongamos en práctica, Señor. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, antes de entrar al capítulo que queremos estudiar, quiero hacer un breve repaso, ¿ok? De los últimos acontecimientos. ¿Cómo estamos? ¿Ok? Estamos ubicados en Persia, ¿ok? Persia, donde reina Jerjes, que la historia lo llama Jerjes, pero la Biblia lo llama, ¿cómo? Asuero. Este hombre ya había destronado a su esposa, ya la había quitado tanto a la par suya como del trono. Su esposa se llamaba Basti y ahora está casado con una joven bella judía que, por cierto, no sabía que era judía. Él no sabía que ella pertenecía a ese pueblo. El rey coloca en el poder a un hombre malo, a un hombre vil, a un hombre detestable, ruin, despiadado, llamado Amán. ¿Quién quería la adoración de la gente? Y él logró su cometido. Ya que, digámoslo así, le lavó el cerebro, habló con el rey, lo convenció de que le pusiera un trono más alto y que todo el que lo viera, se postrara y lo adorara. Todos se inclinaron, de hecho, salvo uno. ¿Quién? ¿Quién no se inclinó? Mardoqueo, un judío llamado Mardoqueo, quien por cierto era primo de Esther, y quien la había adoptado a esta chica. Sus padres habían muerto y este hombre ya mayor adopta a esta muchacha y la hace su hija adoptiva. Amán no soportaba semejante desaire que recibía de Mardoqueo. O sea, todo el mundo se inclina y este judío no lo hace. ¡Qué barbaridad! Y él se enoja. Entonces convence al rey para que publique un decreto, un edicto, donde él quería, para que vean lo enfático, destruir, matar y exterminar. O sea, no solamente vamos a matar, no, vamos a destruir, matar, exterminar. O sea, otra moto. O sea, no es solamente, yo veo así como que hay un bicho y lo majo y de eso que le haga, ¿verdad? Que ese era como el concepto que tenía este hombre. Yo quiero a todos los judíos que sean destruidos, que sean muertos y que sean exterminados de sobre la faz de la tierra. Y no solamente en Susa, la capital, él quería que eso sucediera en todo el imperio persa, en las 127 provincias, en ese lugar tan grande que iba desde la India hasta Egipto. Todo edicto, recuérdelo bien, todo edicto firmado con el anillo del rey, recuerden que en aquel entonces no existían las rúbricas,
ni mucho menos las firmas electrónicas, sino era un anillo. El rey tenía un anillo, como los docentes lo han visto, ¿verdad? No andan anillos, pero sí andan sellitos, ¿verdad? Más que nada de preescolar, primaria incluso, ya uno ponerle a un muchacho de quinto año, ponerle así como un elefantito bien hecho, ¿verdad? Ya como que se le quedan viendo a ustedes y de, "Ay, bicho raro", ¿verdad? O sea, entonces, en aquel entonces se usaba un anillo, lo mojaba en un tipo de cera y sellaba. Una vez que un rey en Media o Persia hacía eso, era totalmente irrevocable, no se podía echar atrás. Si se firmaba, si se sellaba con el anillo del rey, no podía de ninguna manera decir, ya no puedo, no, nos echamos atrás, no. Ya en el momento en que se sellaba, ahí quedaba. O sea, ¿recuerda usted quién poseía el anillo del rey? Recuerde que fue el rey quien se quitó su anillo y se lo dio ¿a quién? A Amán. Entonces ese edicto, esa sentencia de muerte que llevaba el sello del rey, fue el mismo Amán el que lo puso, el que lo selló ahí. Mardoqueo, el papá adoptivo de la reina, le hace ver a ella que Dios en su misericordia hizo todos los acontecimientos, todo lo que ella vivió, para colocarla en un lugar preciso, justo, en el cual él podía utilizarla. La puso a la par del hombre más poderoso del mundo en ese entonces. Y él iba, y ella, entonces, lo que Mardoqueo le dice es, ponga sus buenos oficios, interponga su capacidad, por favor, ve a ver cómo entra donde el rey, y le dice, aboga por el pueblo, ¿ok? Ella entonces le dice, vean, hay una costumbre, nadie puede ver al rey. El rey está ahí en su trono, está meditando, está pensando, está haciendo lo que está haciendo. Nadie podía ver al rey, ni su esposa, sus hijos, ni sus príncipes, a no ser de que el rey los mandara a llamar. Si el rey decía, tráigame al primer ministro, pues entonces el primer ministro lo traía. Tráigame a mi esposa, quiero verla. Tráigame a mi primogénito. Se lo traían, pero nadie podía entrar, porque el que entraba sin permiso, el rey lo mataba. A no ser de que el rey mostrara gracia. A no ser de que el rey mostrara misericordia. Era la única forma. Era la única forma. Si el rey no quería, esa persona moría inmediatamente. Ante esta situación, ¿cuál era la única esperanza para Israel? ¿Cuál era la única esperanza? La misma esperanza que existe para usted y para mí. La misma esperanza que existe para la mayoría del mundo entero, bueno, para el mundo entero. La misma. La ley, ¿qué decía la ley? Si usted entra, muere. Tajantemente. No hay opción. ¿Habrá algún inciso que pueda violar? ¿Habrá algún portillo por donde puede entrar? No. La ley dice, si usted entra, muere. Eso es lo que dice la ley. La ley persa, si usted entra, muere. ¿Ok? Eso decía la ley. Entonces, ¿cómo podía alguien llegar hasta el rey? Por la gracia. Por la gracia. Nada más. Por la gracia que el rey mostrara hacia aquel que entró. Por ese favor inmerecido por parte del rey. Y yo quiero explicarle algo. Cada ser humano está sentenciado a la muerte. Cada ser humano que entra a este mundo está sentenciado a la muerte. ¿Ha visto usted esta página donde se llevan los registros mundiales de los fallecimientos y de los nacimientos? Es impresionante cómo va poniendo los nacimientos que hay alrededor del mundo y cómo va muriendo la gente por otro lado. Es increíble. Bueno, cada persona que nace, cada niño que nace está sentenciado a muerte. Igual como cada judío en aquel entonces en Susa, en Persia, estaba sentenciado a muerte. Si era judío, estaba sentenciado a muerte. Si es humano, acá en la tierra, está sentenciado a muerte.
Vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. ¿Y por qué es que estamos sentenciados a muerte? Estamos sentenciados porque hemos pecado, hemos heredado el pecado de Adán. Adán es nuestro representante, el representante de la raza humana, y Adán pecó. Y ese pecado nos pasa a todos nosotros. El pecado de Adán y Eva le pasó a sus hijos, y de sus hijos a sus nietos, y a sus bisnietos, y a sus tataranietos, hasta llegar a nosotros. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, estamos sentenciados a muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y si vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 12, la ley, ahí en Ezequiel 18:20 de Ezequiel, la ley, ¿qué es lo que dice? El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. No hay chance. Eso es lo que dice la ley. Todos aquellos que están bajo la ley están muertos. Rumbo a la muerte, rumbo a la separación. ¿Y qué muerte, pastor? Dos tipos de muerte. La muerte física. Recuerda que cuando Dios hizo al hombre, podía vivir 800, 900 y pudo vivir muchísimos años más si hubiera tomado el árbol de la vida. Pero el hombre pecó. Entonces Dios tuvo que quitar el árbol de la vida. Tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque si no los hubiera sacado, siendo pecadores, ¿qué hubieran hecho? Voy a comer del árbol de la vida. Y entonces estaríamos todos los seres humanos condenados por la eternidad. Por eso Dios dice, no, los saco de aquí. Los saco de aquí. Y puso, recuerdan, querubines en la entrada del jardín del Edén para que el ser humano no entrara. ¿Qué? Vea lo que dice Romanos 6:23, hablando sobre el pecado. El pecado que usted y yo tenemos, la paga del pecado es muerte. Usted labora para una empresa determinada y usted devenga un salario mensual o quincenal o semanal. ¿Qué? Usted, por su labor, tiene una paga. Nosotros, por ser pecadores y estar laborando en el pecado, porque día tras día mentimos, pensamos mal, nos enojamos, chismeamos, criticamos, condenamos, somos negativos, etcétera. Por esa paga tenemos, por ese trabajo, por esa labor, tenemos tarde o temprano la paga. ¿Y cuál es la paga? La muerte. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte física. El hombre nace, el ser humano nace separado de Dios. Por eso no nos interesa. Por eso nos interesa Dios. Es más importante cualquier otra cosa que Dios. Más importante, ¿verdad? La piscina, la playa, el carro, la casa, el patio. Más importante el trabajo, más importante la montaña, más importante los estudios, la universidad, el colegio, más importante todo que Dios. Seamos honestos. Más importante a un partido de, no sé, séptima división entre, no sé, Habana Fútbol Club contra, no quiero mencionar ninguno de los. Yo jugué en Habana Fútbol Club. Era de Barrio Cuba. Muy bueno, por cierto. No yo, el equipo. Pero lo que sea más importante que Dios, ¿no es cierto? O sea, Dios no. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto. No tiene esa pasión, esas ganas por Dios. Es como, wow, no, el hombre está muerto, para Dios está muerto. ¿Ok? Sobre todos los seres humanos pesa una sentencia de muerte por el pecado que se heredó de Adán. Todos estamos condenados a muerte, pero hay una provisión. Ahí está la misericordia de Dios. No dice, ustedes pecaron, bueno, ahí ven a ver cómo lo hacen. No, ustedes pecaron, entonces hago una provisión, hay una forma de salvarse. ¿Cómo? A través de la gracia. Yo voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que muera por usted, para que usted pueda entregarse a Él. Yo quiero insertar un pensamiento aquí. Cuando pensamos en la gracia, es muy común
que solo asociemos la gracia con la salvación. Es muy común. O sea, gracia, salvación. Y ya, se acabó. O sea, Dios me dio la gracia en el momento en que fui salvo, pero ya se acabó. No. Si usted ve la Biblia, la pura verdad es que nosotros ocupamos la gracia de Dios día tras día. Ocupamos la gracia de Dios para enfrentar las diferentes situaciones que se nos vienen adelante, para enfrentar los problemas, para enfrentar las necesidades, la enfermedad, las decisiones. José es un ejemplo de esto, ¿sabe? José es un ejemplo de esto. En medio del abandono, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, ¿qué dice la Biblia con relación a José? Vea Génesis capítulo 39, versículos 3 y 4. Génesis 39, versos 3 y 4. Ahí usted vea lo que pasó. Vio, aquí ya habían vendido a José, sus hermanos, su propia sangre, lo habían vendido. Vivía en otro lado lejos, lo habían vendido como esclavo. Y ahí está él, vendido a un tipo que ni conoce, no sabe sus costumbres, no sabe su idioma, no sabe nada, no sabe su futuro. Y dice la Biblia, y vio su amo que Jehová estaba con él. Paremos. Vio su amo. ¿Qué vio en José? ¿Qué vio en José? Andaba una calcomanía aquí con un pescadito, ¿verdad? Jesús es mi Salvador. Andaba tatuado en el cuerpo ahí, Salmo 119, este es cristiano, este es... ¿Qué vio un pagano egipcio, adorador de decenas de dioses, en ese muchacho que podía andar entre los 17 y 18 años? ¿Qué vio en él que dijo, Dios está con él? Dios está con él. Okay, sigamos leyendo. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Cada cosa, lléveme el agua para allá. Llevó el agua. Coja ese trapo y límpieme allá. Coja la escoba y vaya allá. Lléveme la comida para allá. Vaya, alimente las cabras, vaya, alimente las vacas, vaya, jáleme la gente, llame a los siervos que están allá en el mercado o están allá afuera, díganles que ya es hora de volver. Cada cosa que hacía José, el tipo lo veía y decía, Dios está con él. Hermanos, nos vemos así hoy, nos ven así hoy. Versículo 4, así halló José, palabra mágica, gracia, o sea, halló salvación. Aquí no está hablando de salvación. Halló gracia, halló favor en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Ruth es otro ejemplo. Ruth era una muchacha que no era del pueblo de Israel. Ella había perdido a su esposo, había perdido a su suegro, estaba en una tierra extraña. Solamente le sobrevivían su suegra y su cuñada. Nada más. Después de ahí no vivía en su tierra, con su gente, vivía en un lugar lejos. Podría decirse, cualquiera hubiera visto a la pobrecita Ruth y hubiera dicho, pobre muchacha, cayó en desgracia. Qué triste, qué desgraciada es esa chica. Ella tenía que trabajar recogiendo, así como trabajaban los pobres. Hay una ley en Israel que decía que si usted era muy pobre, muy necesitado, el pueblo, digámoslo así, los finqueros hacían provisión. ¿Cuál era la provisión? Usted iba, ¿verdad?, quitando espigas en el campo, pero si a usted se le caían los granitos, usted no las recogía. Si a usted se le caía una espiga, por casualidad, usted la dejaba. ¿Para qué? Para que la gente pobre viniera detrás. Usted dice, ¿cómo es eso? Imagínense la gente cogiendo café, ¿okay? Aquí. Entonces, gente jalando aquí la cuestión de café, echándoles en el canasto y ahí van, y se le caen algunos de esos granitos de café. No era, los voy a juntar, ¿verdad? Incluso aquí en Costa Rica se hace eso mismo. Se deja eso. Esa repela se deja. ¿Ok? Y si se le arrancaba una rama, pues ahí queda. ¿Para qué? Para que la gente pobre, la gente necesitada,
fuera detrás. Así era Ruth. Iba juntando esos granitos que quedaban, se los iba echando ahí en un mantel, en el delantal de ella, lo que fuera. ¿Para qué? Para llevarlos a la casa, prepararlos y que comieran su suegra y ella. Ese era su destino. ¿Le gustaría a usted vivir así siempre? Pero de repente llega y conoce al hacendado, conoce al dueño de la finca, ¿verdad? Y ahí llega el hombre con su bigotote y con su sombrerote mexicano, ¿verdad? Tipo mexicano. Y entonces le dice, Ruth María. Y empieza el diálogo que encontramos acá. Ruth capítulo 2, versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Esta muchacha, al igual que José, había encontrado gracia. Para un hijo o para una hija de Dios, aquí quiero insertar algo también, para un hijo o para una hija de Dios, ¿sabe? No hay desgracias, no hay desgracias. Por eso cuando alguien llega y a usted le pase algo feo, algo duro, algo difícil, y alguien llega y le diga, ¡ay, qué desgracia! ¡Qué desgracia! Tuviste un accidente, qué desgracia, tuviste una enfermedad ahí de esas feas que ninguno de nosotros quiere, ¡ay, qué desgracia! Para ningún hijo de Dios o para ninguna hija de Dios hay desgracia, hay oportunidades en las cuales podemos ver cómo Dios muestra su gracia, pero desgracia no hay. Tenga presente que que la gracia es el favor de Dios a nosotros, que no la merecemos, sea para la salvación, así como sea para enfrentar las diferentes situaciones de la vida. Tomemos el caso de la Virgen María, una chica de 16, 17 años, muy joven, a la cual se le da una misión increíble, tener en su vientre al Hijo de Dios. Ahí en Lucas, el capítulo 1, versículo 28 al 30, dice así, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. O sea, veremos, favorecida. ¿Qué significa favorecida? Aquella que alcanzó el favor, aquella que alcanzó la gracia, aquella que es bendecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, haz que hallado gracia. Has hallado gracia delante de Dios. Pablo el apóstol tenía una enfermedad con la cual él tenía que lidiar, ¿verdad? Toda la vida. No era algo leve. Esa prueba que él tenía le molestaba a tal punto que el apóstol San Pablo llegó a llamarlo el aguijón de mi carne. Es que yo tengo un aguijón de mi carne. Entonces Pablo, igual como nosotros hacemos, le dice al Señor, Señor, por favor, quítamelo, Señor. Quítamelo. Pablo le dice, mira, Señor, 3 veces te he pedido que me quites este aguijón, que me quites esta molestia, que me quites esta enfermedad. Por favor, Dios, quítalo. Sin embargo, Dios no se lo quitó. ¿Por qué? No sabemos por qué Dios no se lo quiso quitar. Lo que sí sabemos fue la respuesta de Dios. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, encontramos la respuesta. Entonces eso, entienda algo. A veces oramos para que Dios sane, pero está dentro de su perfecta voluntad que Dios quiera sanar a alguien. Dios no tiene y no está obligado a sanar a alguien. Es parte de su gracia y su soberanía y su misericordia. Eso está en la Biblia. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice, y me ha dicho, Pablo llega y dice, me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, mi poder, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, Pablo, vas a seguir viviendo con ese aguijón, no te lo voy a quitar por el resto de tus días aquí en la tierra. ¿Mañana me lo vas a quitar? No. ¿Pasado mañana, el año entrante? No. Hasta que te muras, te lo voy a quitar. Entonces, Señor, ¿cómo voy a hacer para vivir? Yo te doy mi gracia para soportarlo.
Ahora sí, entonces veamos Esther capítulo 5, versículos 1 al 3, para ver qué, con esa introducción, qué nos enseña, cuáles son las lecciones que podemos aprender para nosotros de este capítulo. Esther 5, 1. Aconteció que al tercer día, esas palabras son claves en la Biblia, a veces no lo pasamos. Al tercer día, ¿qué pasó el tercer día? ¿Qué pasó el tercer día? ¿Qué pasó en la vida de Cristo después de que murió al tercer día? Ok. Entonces, cuando ve usted el tercer día, es porque algo pasó, algo grande pasó. Aconteció que el tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente al aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia. Obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y aquí viene el primer principio. Número 1, el rey da gracia a quien se la pide. El rey da gracia a quien se la pide. Si Esther se hubiera quedado en su temor, que la estaba paralizando, si se hubiera quedado analizando el asunto, dándole vueltas, y hubiera pospuesto el tiempo de ella y el tiempo de su nación, se hubiera acabado. La vida se le va a más de uno esperando y esperando y esperando para tomar una decisión por Cristo. Se quedan analizando, dándole vueltas. No piden la gracia, por eso no obtienen la gracia. Pedid y se os dará, dice el Señor. Si usted no abre su corazón a Dios, si usted no se aferra de la gracia, usted nunca encontrará la gracia. Sea para salvación o sea para vivir la vida cristiana poderosa en el Espíritu. Qué preciosa es la obra del Espíritu Santo, por cierto, en el pecador. Qué preciosa. Pensemos en los dos ladrones que estaban en la cruz. Ahí estaba el Señor, un ladrón a la derecha, otro ladrón a la izquierda. Ambos eran pecadores, ¿cierto? Ambos estaban espiritualmente muertos. Ambos no tenían acceso a Dios de ninguna manera humana posible. Pero el Espíritu Santo ejerce su labor de convencer de pecado al ser humano muerto en delitos y pecados. Le abre los ojos, ven su necesidad, se dan cuenta que están al borde de la muerte y uno rechaza. ¿Y el otro qué hace? Acepta. Los dos se vieron. Los dos. Uno le dice al otro: nosotros merecemos estar aquí. O sea, somos ladrones. Ninguno de los dos es especial. El que está en el centro es especial. Usted es un bandolero y yo también. Los dos somos pecadores. Los dos merecemos la muerte. Él no. Los dos, el Espíritu Santo trabajó en ellos, pero uno dijo, no. Fue tan orgulloso que se fue con su orgullo al infierno. El otro le dice: Señor, tenga misericordia de mí, acuérdese de mí cuando esté allá en el paraíso. Acuérdese de mí, tengas misericordia. En otras palabras, se agarró de la gracia en ese momento. Lo triste del caso del otro ladrón y de muchas personas hoy es que, si bien es cierto, el Espíritu Santo toca sus corazones, el Espíritu Santo les habla, pero no quieren doblegarse ante Dios. No quieren. Optan por rechazar. No quieren la gracia en ese momento. ¿Sabe qué es el problema de rechazar la gracia? Cuando usted rechaza la gracia, se va endureciendo. La persona que va, a veces nosotros decimos, bueno, esa persona ha oído el Evangelio, algún día llegará, algún día, ojalá. Pero el problema es que cuando Dios habla y la persona rechaza y rechaza y rechaza, recuerde que el límite, Dios tiene un límite. Dios tiene un límite. Es igual como con la tierra.
Hoy todo el mundo hace lo que le viene en gana, pero llegará un momento en el cual Dios dirá, hasta aquí. Llegó la hora en la cual me llevo mi iglesia y este mundo se enfrentará al horror de los horrores, la tribulación y la gran tribulación. Dios tiene un límite. Igual es con el trabajo en el ser humano. Dios tiene un límite. No es, bueno, Señor, yo cuando quiera. ¿Cuánta gente dice, cuando yo sea viejo, cuando yo sea entrado en años, ya cuando esté bien gastado, que ya no sirva para nada, entonces yo me entrego? ¿Quién le dice a usted que va a llegar ahí? ¿Quién le dice a usted que va a llegar ahora a las 2 de la tarde? ¿O a mañana? No sabemos. Por eso, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de salvación. Porque mañana no sabemos. Hay 3 ingredientes, y quiero que veamos rápido, 3 ingredientes importantes que me gustaría ver para pedir la gracia o el favor de Dios. 3 cosas muy importantes. Yo quiero la gracia de Dios, alguien quiere la gracia de Dios, repito, sea para salvación en algunos casos, o sea para vivir la vida cristiana. La primera de esas es renuncia. Necesitamos renunciar. Hay que renunciar a mí mismo, hay que renunciar al yo, hay que renunciar al ego que me tiene amarrado, que no me deja entregarme a Dios. Sean mis posesiones, sean mis conocimientos, mi estudio, mi fama, mi renombre. Yo no. Tengo que renunciar. A veces algunos no se entregan por el qué dirán. Ay, qué dirán los amigos, qué dirán la familia, qué dirán la gente del gimnasio, del equipo, los compañeros de trabajo. Ay, qué dirán. A veces pensando en que debe haber otras maneras de salvarme. Debo haber otras técnicas. Hay que renunciar a sus pecados si usted quiere la gracia. Hay que renunciar a sus deleites si quiere la gracia. Esto hizo Esther en el versículo 1. Usted lo pudo leer. Aconteció que al tercer día. ¿Por qué al tercer día? ¿Qué había pasado antes? Váyase a Esther capítulo 4, versículo 16 conmigo, por favor. Vea lo que pasó antes. Esther 4, 16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Renuncie a la comida, es lo que está diciendo. Renuncie a la bebida. Renuncien a todo. Eso le voy a decir a mis doncellas, dijo ella. Todos ustedes apóyenme a renunciar por una causa. ¿Qué fue lo que hizo Esther para prepararse para cuando tuviera que presentarse delante del rey? Ella renunció. Renunció a su comida, renunció a su cronograma de actividades reales, renunció incluso a su propia vida porque ella estaba dispuesta hasta morir, porque ella lo dijo, y si perezco, que perezca. Si yo entro y el rey no me estira el cetro, me muero en el intento. Si perezco, que perezca. Yo quiero que mencionar algo aquí también. Hablando de la gracia que como cristianos necesitamos para enfrentar la vida, lo mismo pasa con nosotros los creyentes. Una de las cosas que yo me pregunto muchas veces es, ¿por qué hay cristianos que aunque se han entregado al Señor para que Él sea su Salvador, nunca obtienen la vida abundante? ¿Por qué hay cristianos que están como en una montaña rusa? Bienísimo en un momento, tocando las puertas del cielo y de otra ocasión arrastrándose en el mundo y luego bien y amando a Dios y luego otra vez y ahora sí yo me dedico a Dios y 2 meses después ya casi ni llegan a la iglesia. Es una inconstancia horrible. Leen la Biblia cuando no hay gozo, no hay plenitud, no hay nada. ¿Por qué? Qué raro, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Que una pastillita le puede arreglar? ¿Qué es lo que está pasando? No hay gozo. Están metidos en los mismos problemas. No salen.
Ay, hermanos, que viera aquí mi problema financiero. Bueno, vamos a ayudarle, vamos a darle asesoría, vamos a apoyarle, vamos a orar y ahí ya, uy, hermano, gracias a Dios, y ¡boom! Otra vez. Enojado, amargado y hace el intento, una que otra sonrisa, casi le quiebra la cara con la sonrisa que hace y después otra vez. ¿Por qué? Malhumorado, chichoso, malcriado, criticón, negativo. ¿Por qué? Porque no han renunciado. Sinceramente, porque no han renunciado. Entregaron su alma. Entregaron su alma para que fueran salvos. Pero hasta ahí. Tome, Señor Jesús, yo le entrego mi alma. Si yo me muero, por favor, le doy mi depósito. Y cuando me muera, por favor, lléveme al cielo. Pero después de ahí yo me la juego. Yo no ocupo su gracia. No es que yo soy inteligente. No es que yo soy graduado. Soy bachiller universitario, soy licenciado, soy máster, soy doctor en... No es que yo me sé mover así en los negocios, no es que yo soy muy inteligente. Entonces actuamos según la cosmovisión de este mundo, actuamos según lo que este mundo nos ha enseñado y por eso los desastres y los fracasos en los que la mayoría del cristianismo, repito, la mayoría del cristianismo vive. Salvos, sí, pero sin gozo, sin poder, siempre tomando malas decisiones, enfrentando situaciones de la vida en sus fuerzas, según lo que el mundo les ha enseñado, porque no han renunciado completamente a ellos mismos. Jesús lo dijo bien clarito: si alguno quiere ser mi seguidor, o sea, discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ¿qué significa tomar su cruz? Muera a sí mismo. Muera a sí mismo. O sea, ¿me hacen mal? Ok, no, es que si me hacen mal, yo tengo que darle, ¿verdad? Es que venganza. Yo tengo mi criterio de lo que es correcto. No, ¿cuál es el criterio de Dios? ¿Cómo se hacen negocios a la manera de Dios? ¿Cómo se vive a la manera de Dios? ¿Cómo se maneja una familia a la manera de Dios? ¿Cómo yo como esposo debo tratar a mi esposa a la manera de Dios? Usted como esposa a su esposo, ustedes para con sus hijos hacia los padres. No es a lo que caiga. Yo me acuerdo que mi mamá me pegaba unos chancletazos, entonces, eso. O no, me voy al otro extremo, porque me dolía tanto esos chancletazos y la psicología moderna dice que no. Que si usted siéntese y dígale, papito, usted es un campeón, usted puede hacer lo que le da la gana. Y tenemos lo que tenemos hoy día, el otro extremo. ¿Por qué hoy casi no se puede sentar con las nuevas generaciones y conversar sobre algunos temas muy importantes? Porque la mayoría ya tienen el cerebro lavado, se los lavaron. Ya, Dios guarde. Identidad de género, ¿qué está diciendo? ¿Qué? Ya venís en contra. No, hablemos de eso. Hablemos qué dice la Biblia. ¿Y qué dice la ciencia? Sentémonos a conversar. Ya está ya con los tacos en alto. ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Está como... Porque ya tienen el cerebro, están predispuestos. Están predispuestos. ¿Por qué? Porque les han lavado el cerebro y no se han dado cuenta. Y nosotros tampoco. Porque no hay una entrega, no es, hey Señor, aquí estoy. Y lo digo en cada campo, adultos y jóvenes, cualquiera. Señor, aquí estoy. Me vacío completamente. Eso es renuncia. Me vacío completamente. Lléneme. Enséñeme. Yo no sé. Yo no sé lo que es correcto. Yo no sé lo que es bueno. Yo no sé hacia dónde voy. Yo no sé qué es lo que quiero. Lléneme, hábleme. Y Dios lo va a hacer. Pero la segunda cosa es que hay resurrección. Después de una renuncia, tiene que haber una resurrección. O sea, usted vuelve a la vida. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, hay un cambio de vida. Hay un cambio.
Somos diferentes, llegamos a ser diferentes. En el caso de Esther, ella no entró delante del rey como aquella pobre huérfana. Recuerde, ella era huérfana y la recogió Mardoqueo, su primo. Ella no entró ahí arrastrando los pies y diciendo, ¡ay, rey! Aquí vengo. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo ella ahí en el versículo 1? ¿Qué fue lo que hizo? Ella se vistió. Los trapitos que tenía cuando era pobrecita. No. Se vistió sus vestidos reales. A partir de ese momento, si usted lee con cuidado el libro de Esther, antes venía siendo Esther, 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 y de repente a partir de acá empieza la reina Esther. La reina Esther. La reina. Ya dejó de ser Esthercita. Ahora es la reina. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en salvación solo en Cristo, nos volvemos una nueva creación. Segunda de Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura. Entonces veamos que ella se viste de su vestido real. ¿Cómo llega usted a presentarse delante de Dios? ¿Llega usted delante de Dios con los trapos viejos de la vieja pasada manera de vivir, de la vida anterior? ¿Llega usted delante del Rey de Reyes? Ahí en su trono, llega lleno de inseguridades, temores, complejos, ansiedades, frustraciones, o llega usted vestido con la ropa real con la que Cristo le vistió. ¿Cómo llega usted? ¿La ropa de un príncipe, de una princesa, o llega en harapos? ¿Cómo se presenta usted delante de Dios? ¿Cómo va vestido usted delante de Dios? Colosenses 3:12 dice, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Preséntese así. No, Señor, es que usted sabe que yo soy una cucaracha, una lloradera. No, usted es un hijo de Dios, un hijo del Rey, una hija del Rey. Llegue así. Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad y humildad y mansedumbre y paciencia. Hebreos capítulo 4, verso 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro financiero, aquí lo tenés. Socorro emocional, aquí lo tenés. Socorro familiar, aquí lo tenés. Pero acérquese confiadamente, acérquese. Eso hace Esther. Se acerca confiadamente al trono de Asuero, esperando por fe alcanzar la misericordia para su oportuno socorro y el de su nación. Recordemos que en el versículo 2 del capítulo 5 dice que el rey extiende el cetro. Eso indicó que ella alcanzó la gracia. Dicen que cuando un rey extendía el cetro, uno debía tocarlo en la punta. Eso era una señal de reverencia hacia el rey. No solamente que el rey los tiraba y uno decía, no, él los ponía y uno lo tocaba. Era reverencia al rey. Eso es exactamente el tercer ingrediente que necesitamos. Necesitamos reverencia. Necesitamos reverencia. Sí, necesitamos renuncia, necesitamos resurrección, pero también es cuando nos acercamos a Dios, necesitamos reverencia. Nos acercamos a Dios con reverencia, con respeto. Si bien es cierto que en Cristo somos sus hijos y que Él nos ha hecho coherederos de la gracia de la vida, si bien es cierto, nos ha hecho príncipes y princesas en Él, nosotros no tenemos el derecho de reclamarle nada a Él. No tenemos el derecho de exigirle nada a Él. No se confundan, por favor, ni se dejen confundir. Nosotros seguimos siendo pecadores salvos por la gracia, pero siempre pecadores. El hecho de que seamos hijos e hijas de Dios no nos hace personas y no debemos ser personas malcriadas, irrespetuosas, irreverentes, insolentes, como hoy tenemos algunas personas que se dirigen a Dios sin nada de respeto. Sin nada de respeto. A mí, yo vengo, a veces la gente se equivoca, la gente piensa que yo
crecí en el Evangelio. Yo no tuve ese privilegio. Yo crecí en la Iglesia Católica y considero era un buen católico, buen pecador, bien pecador, pero también bien católico. O sea, yo iba a la misa del gallo, a las de Semana Santa, a las procesiones, me confesaba, pero un montón de cosas del mundo, todas las practicaba. Buen pecador, buen religioso. ¿Ok? Pero, ¿a qué voy con esto? Cuando yo llegaba, una de las cosas que me impresionaban, cuando yo llegaba a la Iglesia Católica, una de las cosas era el respeto, la reverencia. ¡Wow! Silencio, usted llegaba y hoy la iglesia se ha convertido, la iglesia evangélica en su mayoría se ha convertido en un mercado. Todo el mundo hace lo que bien le parece, le hace lo que da la gana, pega 4 gritos, se tira. Hermanos, el hecho de que usted haya conocido a Cristo no quiere decir que usted pueda hacer y deshacer y faltarle el respeto a Dios y faltarle el respeto a su casa en el momento en que estamos adorando. Ok, resulta que nos vamos o vamos a tener un desayuno. Bien, ok, eso es. Pero cuando estamos en el propio momento de adorar, en el propio momento de alabar, en el propio momento de la palabra, debe haber reverencia, ¿sí o no? Estamos adorando a un Dios vivo. No lo hacemos porque, uy, qué miedo, que no, es respeto a Él. ¿Para quiénes es la gracia? La gracia es para los humildes. La Biblia enseña que la gracia es para los humildes. Vea lo que dice la Biblia, rapidito. Proverbios 3:34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Santiago capítulo 4 verso 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a ¿quiénes? A los soberbios y da gracia a los humildes. Veamos ahora el segundo punto. Esther capítulo 5 versículos 4 al 8. Segundo punto. No se asuste, son 3 nada más, ¿ok? Esther capítulo 5 versículos 4 al 8. Y Esther dijo, ¿recuerdas? Tendió y ella tocó y el rey le hace una promesa, hasta la mitad del reino te daré. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Se habla mucho de banquetes. Si usted ve, se habla mucho de banquetes, de fiestas en el libro de Esther. ¿Ok? Eran medios nosotros, ¿verdad? Medios cristianos, ¿eh? Pura fiesta pasamos nosotros, ¿verdad? Pura comida. Si no, pregúntele a Coinonía ayer. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Y viene la segunda vez que le dice, aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Cualquiera diría ahí, que me dé la cabeza de Amán. No, no dijo eso. Dijo, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. ¿Okay? Entonces vimos, el rey da gracia a quien se la pide. 2, el rey da fuerza a quien persevera. El rey da fuerza a quien persevera. Ella no le reveló a Asuero, no le reveló al rey el complot que Amán tenía contra su pueblo. Ella fue paciente. Esa paciencia desarrolló fuerza espiritual y emocional. Nosotros no nos gusta no nos gusta ejercer la paciencia, pero la paciencia nos desarrolla tanto la fuerza espiritual como la fuerza emocional. Nos ayuda a ser templados ante las diferentes situaciones de la vida. Lo mismo es con nosotros, necesitamos esperar perseverando. Usted tal vez tiene una petición delante del Señor, espere, pero persevere.
persevere. A veces queremos lo que le pedimos a Dios en el mismo momento en que se lo pedimos. Señor, decimos, confío en ti, espero en ti, pero por favor dámelo ya. Dámelo ya, porfa. Eso no es esperar en Dios. Dice Salmo 27, versículos 13 y 14. Hubiera yo desmayado, dice el salmista, si no creyese, fe, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Esfuérzate. Aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Notemos la respuesta del rey. Aunque sea la mitad del reino, te daré, te será concedida. Es una hipérbole, ¿verdad? Ella no le está diciendo, bueno, la mitad, ok, 127 provincias, 127 entre dos. No, él está dando una exageración, ¿sí? Pero el punto que quiero recalcar es el siguiente. Ella, antes de entrar, ¿qué pensaba que le iba a pasar? Me va a matar. Si no me extiende el cetro, me va a matar. Aquí se acabó. Pero aquí está recibiendo un montón de bendición. Así es Dios. Así es Dios, nuestro Rey. A veces nos acercamos dudando, a veces nos acercamos, recuerden lo que dice Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del Rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Dios es así. Vea, no tenga miedo de acercarse a Él. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, no importa lo que haya pasado, no importa lo que haya vivido, acérquese al Rey de Reyes y Él va a mostrarle su gracia, su fuerza para que persevere en el camino de Él. Usted dice, es que esto yo lo veo como tan inalcanzable, acérquese a Él. Ella pensó, Esther pensó, seguro me van a matar aquí. Pero no, el rey le dijo hasta la mitad, o sea, vas a ser coheredera conmigo. El Rey de Reyes le dice a usted, acérquese confiadamente, va a encontrar el oportuno socorro, delicias a su diestra para siempre y abundancia de bendición. Es increíble ver cómo Esther se dejó guiar por el Señor, es increíble. O sea, otra vez, ahí en esa fiesta nomasito, yo le hubiera dicho, vea señor, el punto está así, bueno, se llenó bien, estaba rico el chanchito ahí, la pata de chancho, bien. Vea, el punto es así, ese tipo, Amán, hizo un edicto y nos va a matar a todos, a todo mi pueblo y a mí. Ahora, pregunto, ¿qué hubiera pasado? Usted es el rey. ¿Qué hubiera pasado si su esposa le brinca así en la fiesta y le dice eso? Usted es el rey. Entonces, ahí se hubiera hecho un conflicto increíble. Porque por un lado está una nueva esposa, no tiene mucho tiempo de conocerla, casi nada. Y por este lado está el hombre de confianza, el hombre de más confianza en su reino, hasta el que le dio su propio anillo. Y ahí va a estar un dime que te diré. Hubiera entrado en un altercado horrible, pero sin embargo, Dios guió a Esther de la mano en este proceso. Fue guiada paso a paso en la estrategia. Yo quiero hacerle unas preguntas. Y me las hice a mí cuando estaba escribiendo esto. Cuando usted tiene que tomar una decisión muy importante, ¿usted oye a Dios? ¿Busca la guía de Dios? ¿O actúa por impulso o por emoción? Tiene que vender la casa, el carro, cambiar de trabajo, o le ofrecieron allá en Argentina o en Irak o en los Estados Unidos un buen trabajo, gana más y usted dice, lo que estaba esperando. O usted va de la mano. Está en una negociación en su trabajo. Está vendiendo alguna propiedad y hay una negociación donde se entraba. Usted va de la mano oyendo a Dios.
Cuando usted tiene que tomar una decisión, ¿qué hace? ¿Qué o quién lo controla a usted cuando va a tomar una decisión familiar, financiera, profesional, laboral? Puede usted decir, pastor, fíjese que en este negocio, en la resolución de este problema, yo estuve orando, hasta me puse a ayunar. Yo iba de la mano de Dios hasta que se resolvió ese asunto. Pude ver claramente que ese asunto no era bueno y me eché atrás. Pude ver la mano de Dios, pude ver la guía, pude ver la puerta. Entré por allá y el negocio se cerró. Yo fui guiado de la mano de Dios. ¿Puede usted decir eso? Esther sí. Ella solicitó 2 veces que el rey viniera a la casa acompañado de su más grande enemigo. ¿Será que ella era ingenua o masoquista? ¿Que le gustaba atormentarse teniendo a su enemigo cerca? No. Ella tenía un carácter fuerte, prudente, paciente, sabia, astuta en el buen sentido de la palabra. Y eso me lleva al tercer punto y final. Versículos 9 al 14. Esther 5, 9 al 14. Y salió Amán aquel día. ¿Cómo salió? Contento, alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con lo que él le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther, fíjate, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura. Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. En el versículo 9 nosotros vimos un contraste entre Esther y Amán. Esther, calmada, con un carácter templado, ecuánime, guiada por Dios. Y Amán, un hombre que no tenía la gracia de Dios en su vida, guiado y controlado por sus emociones, por la situación del momento. Viene feliz del banquete, vuelve a ver a Mardoqueo. Mardoqueo no se inclina a él, no se hinca, no le hace reverencia, y toda la fiesta se le viene abajo. Como un chiquito malcriado. No me saluda, no me hace nada, y se va haciendo trompitas a la casa. ¿Qué hemos visto? El rey da gracia a quien le pide, el rey da fuerza a quien persevera, y número 3, hay frustración para quien presume. Hay frustración para quien presume. Este presumido es Amán. Era soberbia, su soberbia no le dejaba ser contento. Todo lo contrario, lo amargaba. En el versículo 11, Amán llega, reúne a su esposa, a sus amigos, ¿y qué hace? No le cuenta: vieras qué rico el picadillo que tenían ahí, es riquísimo, unas tortillotas que se hizo. No, empieza a rajar, empieza a fanfarronear, le refiere la gloria de su riqueza, como si la esposa no lo supiera. Pero ahí él empieza con sus amigos y con su esposa a oírlo hablando de él. ¿Cuánta gente es así? De él, de mí. Mire las riquezas que yo tengo, y ve el montón de chiquitos que yo tengo, y todas las cosas que el rey a mí el rey me había dado. Es más, de todas las 127 provincias, de todo el montón de príncipes, solo a mí me invitó la reina. Solo a mí me invitó la reina. ¡Qué tremendo! Cuidado con la jactancia. Salmo 12:3 dice: Jehová destruirá
todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Yo quiero citar otra comparación. Es la que vemos entre Amán y Mardoqueo. Cuando Mardoqueo estaba en crisis, ¿qué hizo Mardoqueo? Se humilló, se vistió de cilicio, se llenó de ceniza. Cuando Amán entró en crisis, ¿qué hizo? Se enojó, se llenó de orgullo, se exaltó a sí mismo, se jactó de lo que tenía, de lo que había hecho y de lo que le habían dado. ¿Usted es como Mardoqueo o como Amán? ¿Cómo somos? ¿Como Mardoqueo o como Amán? Sin embargo, vea qué interesante, a pesar de todo lo aparentemente bueno y deseable que Amán tenía, porque él tenía posesión, hijos, familia, dinero, futuro, a pesar de todo lo que tenía, ¿era feliz Amán? Una sola persona le amargaba la fiesta a Amán. Una sola. ¿Cómo se encontraba este hombre? En el fondo, amargado, resentido. Mucha gente, muchísima gente hoy no disfruta de lo que tiene. No disfruta de su familia, trabajo, amigos, compañeros, estudios, salud, viajes, incluso ahorro, negocios o inversiones, porque están guardando resentimiento en el corazón. Resentimiento que con el paso de los años se convierte en amargura. Eso era lo que sentía Amán hacia Mardoqueo. Estaba resentido, amargado contra ese hombre. La amargura es como un árbol que va echando raíces en el corazón, frutos en la vida. Hebreos 12, ya para ir terminando, Hebreos 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no la salvación. No la salvación, hermanos, sino ese poder para vivir la vida con gozo, esa plenitud para enfrentar las situaciones, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vea, podemos hablar mucho de este versículo, pero rápido, dos cosas. Primero, la amargura estorba, ahí lo dice, la amargura estorba. Estorba su relación con Dios y estorba su relación con los demás. Dos, la amargura contamina. La amargura contamina. Padres amargados contaminan a sus hijos y los padres amargados llegan a tener hijos amargados. Mentores amargados contaminan a sus discípulos y tienen discípulos amargados. Pastores amargados contaminan a su congregación y tienen cristianos amargados. El problema de la amargura y del resentimiento es la falta de perdón. Ahí es donde está. Si no podemos perdonar a otros, nunca vamos a gozar de la paz con Dios. Podemos igual como Amán, estar en una fiesta y ¡qué lindo! ¡Wow! Pero llego a casa donde está quizá el foco de mi amargura y se me apagó la fiesta, se me apagaron las luces. O estoy contento y voy al trabajo y ahí está el foco de mi amargura. Ya está. O donde sea, donde sea. ¿Leyeron el consejo de los amigos y de la esposa? Mira, Amán, lo que tienes que hacer es una horca. Es una horca altísima. ¿Verdad? Ahí. Y acabar. Cuando se habla de una horca, por los persas, no es como nosotros nos imaginamos, el viejo oeste, ¿verdad? Hay una estructura de madera con un palo ahí y un mecate y usted... No es que lo guindaban por el cuello. Una horca era un palo, una estaca con una punta para empalar a la persona. Los persas eran expertos en eso, empalando gente. Porque entonces entre más alta, y aquí está hablando de una semejante palo altísimo, para que tiraran a Mardoqueo ahí, a como lo tiraran, y él estuviera ahí, ¿verdad? Guindando, clavado, atravesado por esa estaca, y todo el mundo viéndolo. Entonces no está refiriéndose a algo rápido, donde la soga le quiebra el cuello y muere rápido, sino es una muerte horrible. Los romanos vieron eso y dijeron, ya como fuera, es que
es que eso mata a la gente muy rápido. Entonces pongámosle otro palo y hagamos una cruz. Esos instrumentos de tortura, la idea era esa. No eran acabar rápido con la gente. Entonces, termino acá. ¿Qué es lo que la mujer le está recomendando? Vénguese. Vénguese. Estás amargado. Te está pagando la fiesta. Vénguese. Hágale un palo ahí. Mañana dígale al rey Reyes, no aguanto ese tipo. Ese tipo es un traidor de la patria. Y ¡pum! Tírelo ahí, que todo el mundo lo vea. Vénguese. Sáquese el clavo. Y aquí se acaba. Cuando se aplica la venganza, usted que tal vez lo ha hecho, cuando se aplica la venganza, ¿usted disfruta? Verdaderamente. Puede ser que en el momento uno diga, qué rico, qué rico. Sí, puede ser que uno lo diga. Pero después de un ratito, ¿te quitó la amargura? No, la amargura no se quitó, porque no es la forma correcta de quitar la amargura. Más bien llega hasta el dolor posterior. Entonces, la otra semana veremos qué va a pasar. Porque el rey y Amán van a una fiesta en la cual la reina dijo, y en esta yo le voy a revelar. Así que no se pierda esto en el mismo canal, a la misma hora. No, quiero terminar con esto, hermanos. Nosotros podemos ser como Amán o podemos ser como Esther o Mardoqueo. Como Amán, lleno de amargura, resentimiento, o podemos ser como Esther, renunciando a nuestros deseos para llevar a cabo el propósito de Dios y siendo como Mardoqueo, humilde ante Dios, esperando la gracia para vivir la vida diariamente. ¿Cómo queremos ser? Porque eso lo decidimos nosotros, usted y yo. Oramos. Oremos, por favor. Ore en su corazón. Yo le motivo. Ore en su corazón. Padre bendito, yo te quiero pedir, Señor, que si alguien no tiene aquí la gracia tuya en este momento, la pueda entregarse completamente a ti, Señor, para ser salvo, para gozar de ese perdón, de ese favor inmerecido, Dios. Oro, mi Señor, de que, como dije ahora, a veces nosotros los cristianos somos cabezones, somos duros. Y no, Señor, no huimos, no nos entregamos, no renunciamos. Padre, ayúdanos a tomar las decisiones que debemos tomar. Señor, yo personalmente, yo no quiero ser como Amán. Yo quiero ser como Esther y quiero ser como Mardoqueo, aprendiendo de ella y aprendiendo de él. Señor, que cada uno de nosotros ahora va a tomar su decisión. Ayúdenos a tomar decisiones sabias, que te glorifiquen, Señor, que te honren, Señor. Bendice esta tarde y noche. Te pido que ahora lleves a mis hermanos y a mis hermanas a sus casas, que se puedan sentar a sus mesas o si van a ir a otro lugar a almorzar, que disfruten de los alimentos, que compartan en familia, que conversen, que ríen, que hablan, que estrechen sus lazos. Guárdanos, Dios, del mal y del pecado. Y bendice esta iglesia. Bendice a la hermana Mirta, que está, la misionera que está con nosotros, y a su esposo por la labor, y a su hijo también, y la esposa de él, por la obra que están haciendo, tan importante, la obra misionera en este lugar difícil. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.